No hay otro mediador. Hola, soy el reverendo Carlos Parada, ministro del Evangelio en la iglesia de Chihuayante y Yungay, y tengo la tremenda bendición de compartir contigo algunas reflexiones en torno a un tema esencialísimo a la hora de entender la reforma protestante del siglo XVI. Algo que resulta fundamental, no solo para comprender nuestra identidad reformada, evangélica, sino que por sobre todo para entender nuestra posición hoy día y ahora frente al Dios Todopoderoso. Tristemente, en la historia de la Iglesia vemos cómo de manera persistente el ser humano busca establecer sus propios criterios. Y ahí la embarramos. Evidentemente, cuando suplantamos la palabra de Dios por una idea, por muy sofisticada que ésta sea, terminamos errando el camino y recorriendo derroteros que son absolutamente extraños a la voluntad de nuestro Señor. Y tristemente la Iglesia, durante el transcurso de su historia, hizo algo terrible. Intentó complementar la obra de Cristo. Y como muy bien dice un teólogo por ahí, un Cristo complementado resulta ser un Cristo suplantado. Lamentablemente, desde muy temprano se empezó a buscar la intercesión de los mártires, de las vírgenes, de los santos, incluso de María, quien ostenta correctamente el título de Madre de Dios. Todos ellos, aunque indudablemente grandes discípulos de Jesucristo, no pueden ser, ni podrán nunca ser mediadores entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque son simplemente humanos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. En la carta que San Pablo escribe a Timoteo, la primera, capítulo 2, versículo 5, dice esto que es lapidario. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, no podemos venir a poner otro fundamento que aquel que ya ha sido puesto. Jesucristo, el Hijo de Dios y verdadero hombre, es el único que puede mediar ante su Padre Celestial. En definitiva, Jesucristo, y por lo tanto el principio de solus Christus, es decir, solamente a través de Cristo, resulta la verdad fundamental a la hora de comprender nuestra salvación, nuestra redención, la vida nueva que Él nos da. ¿Por qué Jesucristo es el único que puede ser mediador entre Dios y los hombres? Por una cosa bastante evidente, y te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué es una bisagra? Una bisagra es un objeto normalmente construido de metal que se compone de dos partes. Una parte está sujeta al marco de la puerta y la otra parte a la puerta. Y eso hace posible que exista esta relación mecánica que le da funcionalidad a este objeto. La bisagra está sujeta en un lado y sujeta en el otro, lo que hace posible que la puerta sea puerta. ¿Qué es un mediador?
un mediador es un puente. Es decir, alguien que está con una parte colocada en una orilla y la otra parte colocada en la otra orilla. Sería inútil un puente que estuviese puesto solamente en un lado del río. Sería inútil, improcedente una bisagra que estuviese atornillada solamente, por decir algo, al marco de la puerta. Bueno, Jesucristo es este puente, el único pontífice, como decía la Reina Valera 1909, que hace posible esta relación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque igual que la bisagra, igual que el puente, está en ambas orillas, en ambas estructuras. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, que nace en la historia convirtiéndose en Hijo del Hombre. Jesucristo es 100% Dios y en consecuencia también 100% ser humano. No es 50% Dios y 50% ser humano. De ser así, sería un semidios, un semi-humano, y no es así. Jesucristo, al ser total y plenamente Dios y al ser total y plenamente hombre, es el único que puede cumplir este rol de mediador. ¿Por qué? Porque como hombre perfecto puede representar a toda la humanidad, y como ser divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, de manera perfecta, puede obrar en consecuencia sobre aquellos que han sido elegidos para salvación. ¿Te das cuenta? Nadie en la historia del universo ha cumplido con esta característica. Solamente Jesucristo puede ser el mediador. Yo puedo sentir mucha admiración por tal o cual persona que ha compuesto parte del pueblo de Dios, pero esa persona es incapaz de mediar por mí. ¿Por qué? Porque es solamente humana. ¿Te das cuenta? Jesucristo, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, puede ser el puente, esta bisagra, esta, si te quieres manifestarlo de otra forma, este elemento que une estas dos realidades, sin la presencia de un mediador sería totalmente irreconciliables. Ahora, lo que a mí siempre me ha llamado la atención de este texto de 1 Timoteo 2.5 es que enfatiza el carácter humano de Jesucristo. Te das cuenta que dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Por qué no dice solamente Jesucristo y le agrega el hombre? Creo de que podemos encontrar algo que dilucide ese elemento, ciertamente muy rico, ahí en la carta que este autor anónimo escribe a los hebreos. Dice en el capítulo 4 y el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir, aquí la empatía de Dios con los hombres era fundamental. Solamente alguien que entendía que había experimentado, vivido la condición humana, podía salvar al pueblo elegido de Dios, los humanos. ¿Te das cuenta? Debemos una y otra vez encontrar regocijo en esta verdad, porque cuando decimos, cuando afirmamos con la palabra de Dios de que Jesucristo es el único mediador, estoy diciendo en el fondo de que la naturaleza humana de Cristo me ha abrazado a tal grado que me levanta a estar con Él sentado a la derecha del Padre.
ese es un acto maravilloso. En teología se le llama la unio Christi, la unión con Cristo. Esta unión con Cristo hace posible nuestra salvación. Solamente quienes estamos enquistados en el Señor, en el pacto de gracia, podemos, siendo representados por Él, el único mediador, ser salvos y en el futuro, esperemos que cercano, ser glorificados con la misma gloria de aquel que nos ama hasta este extremo. Espero de que te regocijes con esta verdad profundísima del Evangelio y que no busques complementar la suficiencia de Cristo. Ojo, incluso con aquellas cosas a las cuales tú les puedes tener mucho cariño. No te salva tu piedad, no te salva tu obediencia, no te salva tus años en la iglesia. No, jamás. Solamente Cristo es tu Salvador. Cuidado, porque cuando tratamos de complementar, de suplementar a Cristo con la veneración de cualquier otro, incluido tú, incluido yo, estamos suplantando al único mediador. Que Dios nos guarde de toda idolatría, sobre todo aquella que dice relación con la de nuestros miserables logros que no alcanzan para nada. Cristo es suficiente. Que ese sea tu único consuelo. Amén.